¿Qué tal? Bienvenidos, les saluda Claudia Palacios. Originamos este programa en vivo y al momento de originarlo, pues no se conoce y tampoco estaba previsto que hasta ahora se conociera quién será el próximo o la próxima presidente de los Estados Unidos, pero están así las cosas hasta el momento. Va ganando Hillary Clinton con alrededor, según las proyecciones de las diferentes cadenas de televisión, 68 votos del colegio electoral y Trump muy cerca con 66 votos del colegio electoral. Los estados en que según las proyecciones de la cadena CNN va a ganar Trump son Indiana, Virginia Occidental, Kentucky, Mississippi, Oklahoma, Tennessee, Carolina del Sur, Alabama, y los estados en los que ganaría la candidata Hillary Clinton del Partido Demócrata son Vermont, Delaware, DC, Illinois, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey y Rhode Island. Pero más allá de contar quién va ganando o quién va perdiendo, lo que queremos es analizar con dos profesores, con dos expertos, qué es lo que puede venir para Colombia, qué es lo que puede venir para la región, después de que conozcamos el resultado electoral y sepamos quién va a tomar posesión como presidente o presidenta de los Estados Unidos el 20 de enero del próximo año. Para eso estamos con Olga Lucía Higuera Correal. Ella es politóloga de la Universidad Javeriana, tiene un magíster en estudios latinoamericanos en Oxford, fue decana de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad Nueva Granada y ha sido docente de las universidades Jorge Tadeo Lozano, Universidad del Rosario y la Universidad Javeriana. Y Mauricio Jaramillo Jacir es profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario y tiene una maestría en Estudios Políticos en Toulouse. Bienvenidos Mauricio y Olga Lucía. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Bueno, bien, con la pregunta que tenemos todos en Colombia y todos en la región de qué va a pasar con los proyectos que tiene Colombia, decía el embajador de Estados Unidos, Kevin Whitaker, si gana Clinton, si gana Trump, el apoyo de Estados Unidos a Colombia en materia de Paz Colombia va a seguir ahí, va a seguir intacto, nada diferente va a pasar. ¿Ustedes creen eso? Olga Lucía. Pues básicamente lo que está aludiendo es que es un gobierno que maneja sus relaciones exteriores con una política de Estado y no de gobierno, es decir, los intereses geopolíticos y los intereses estratégicos pues son claros y son estables y son intereses para el país, no para un gobierno. No obstante, sí hay un cambio en el tratamiento y en la forma de interactuar cuando hay cambios de administración, es decir, es claro los objetivos y lineamientos grandes de la política exterior, no obstante, la mayor parte de los recursos que se han desembolsado en Plan Colombia y en otros planes han sido durante administraciones demócratas, es decir, hay una iniciativa un poco más de cooperación bilateral con gobiernos demócratas. Bueno, pero durante los dos gobiernos de Bush hijo se desembolsó claro, por Plan Colombia. Por el tema del terrorismo. Recuerden que ahí fue cuando al Plan Colombia se le hicieron algunos ajustes para incorporarlo dentro de una lógica en que Colombia era un país problema, un país desestabilizador en la región por el tema del terrorismo, de la guerrilla como actor terrorista y como actor de narcotráfico. Mauricio, uno se pregunta, por ejemplo, qué puede pasar con el enviado de los Estados Unidos para el proceso de paz, el señor Aronson, en caso de que gane Trump. Bueno, yo, digamos, para complementar también lo que dice Olga y en lo que coincido, creo que es importante tener en cuenta que el presidente de Estados Unidos, digamos, no puede hacer lo que quiera en materia de política exterior. En esos momentos que tú mencionabas, por ejemplo, el Plan Colombia, no lo hubieran podido adelantar sin el beneplácito del Senado, y concretamente, creo yo, el Comité de Relaciones Exteriores y de la poderosa subcomisión de apropiaciones. Yo creo que estarán todavía en manos de republicanos y habrá que ver cuál es la reacción que asumen frente a un eventual triunfo de Trump. Respecto al proceso de paz y el rol de Aronson, me parece que es muy difícil que se modifiquen. Hay una promesa de campaña de Barack Obama y ya hay un consenso bipartidista para asignar a Colombia $400 millones. Digamos que alterar eso por la vía de una elección presidencial me parece bastante, digamos, como casi que imposible que ocurra. Hay un compromiso histórico de Estados Unidos hacia Colombia. Afortunadamente el tema colombiano no ha salido en la campaña. Ha salido México, ha salido el tema de la Asia-Pacífico, ha salido el tema de Venezuela, hasta cierto punto, sí, pero no como un tema tan candente como el caso de México
o con el mismo caso de Siria, Medio Oriente, etcétera. Entonces yo pienso que Colombia está relativamente blindada frente a este tipo de cambios abruptos. Y para reforzar lo que ustedes están diciendo, uno simplemente puede hacer el análisis de qué tan difícil ha sido para el presidente Obama, por poner solamente el caso del presidente actual, sacar adelante reformas que quería sacar y que propuso en su campaña, porque el Congreso o se las ha frenado o no se las ha aprobado. Costó mucho trabajo sacar la reforma al sistema de salud, pero también en este acercamiento, descongelamiento de relaciones con Cuba, si por Obama fuera, hace rato hubiera levantado el embargo, pero el Congreso no se lo permite y no tiene realmente unas herramientas que le permitan decir simplemente se levanta ese embargo. Pero en ese orden de ideas, supongamos, pues ante la gran expectativa y incertidumbre, sobre todo que crea Trump, si llegara a ganar, Colombia debería hacer algo, promover algo para que antes de la posesión de Trump se agilice algo de lo que a Colombia le interesa de parte de Estados Unidos. Bueno, como lo decías tú y como lo decía Mauricio, el sistema presidencial estadounidense es un sistema de frenos y contrapesos muy claros y, digamos, establecidos en la Constitución, que hace que haya unos controles por parte del Congreso en temas de presupuesto y algunos elementos del manejo de la política exterior. Digamos, yo no me preocuparía tanto por afanar, porque es que lo grande ya está acordado, ya tenemos un TLC con ellos. El tema es si Trump entra también a revisar este duro, pero que sea uno de los... dicho, ¿no? Exacto, pues digamos, pero él está mucho más enfocado en NAFTA, sí. Que es como su gran caballo de batalla, que es todo el tema de la interacción con México, en el tema con América Latina. México es como su elemento principal de discordia. Entonces yo no vería, o sea, en TLC, digamos, no lo ha explicitado que lo vaya a revisar. En el tema de narcotráfico seguirá la lucha, porque es un interés del Estado la lucha contra el narcotráfico, y en cuanto a la cooperación, pues hay plata ya asignada y está establecida, y se espera obviamente que el proceso de paz llegue a buen término en un corto plazo, por lo cual esos fondos de Paz Colombia entrarían dentro del posconflicto. Yo no lo vería más como una amenaza para Colombia, en el sentido que Colombia no es un país amenaza ahora para la lectura que hace Trump o Hillary del sistema regional. No obstante, sí cambiaría un poquito la percepción que se tiene de América Latina, sobre todo porque en la campaña se ha dibujado una imagen de una América Latina muy negativa, ¿no? Problemática. Una imagen problema, pero básicamente en problema en temas de migración y en crimen o delincuencia en Estados Unidos. Ya vamos a hablar de eso, pero Olga Lucía mencionó el tema del narcotráfico, pero ahí a mí me asalta una gran pregunta, y no importa quién gane, y es una realidad que en Colombia han aumentado los cultivos de coca, el número de hectáreas sembradas, y de alguna manera uno ve que Estados Unidos está diciendo como medio paciente, aunque nos enteramos de que hay llamadas de la embajada, del gobierno estadounidense al gobierno colombiano diciendo, mire, toda nuestra cooperación, todo nuestro apoyo, pero ustedes decidieron acabar con la fumigación de cultivos ilícitos, y mire lo que está pasando, el país está otra vez en la cantidad de hectáreas de cultivos de coca sembrada de hace más de 10 años. La paciencia se puede desbordar igual con Hillary que con Trump en la presidencia, en el sentido de decirle a Colombia, hay que volver a las fumigaciones o qué sé yo, en el tema de cultivos ilícitos. Yo creo que es un tema que tiene básicamente dos aristas. La primera es que los cultivos de la región andina son cada vez menos importantes en el problema global de las drogas. Y esto lo digo por el surgimiento de metanfetaminas que vienen de otras partes del mundo, por ejemplo, del norte de África, concretamente del Magreb, de Asia Central, concretamente de Afganistán. Entonces me parece que la contribución, entre comillas, de la región andina es cada vez menos importante, un delito que va creciendo y cuya complejización hace que esos cultivos no sean hoy tan relevantes como lo eran, por ejemplo, en la década de los 80. Y lo otro es que Estados Unidos tiene cada vez una mayor presión desde adentro para flexibilizar su postura. Hay que recordar que hay básicamente unos 15, 16 estados donde se ha venido como flexibilizando el tema de la droga. Entonces digamos que desde adentro, por el propio carácter federal desde Estados Unidos, hay una presión, digamos, por abordar el tema de la droga de otra forma. Los mismos países de Sudamérica, América Latina en general, han abogado por otro enfoque. Yo pensaría que sea quien sea el presidente, habrá cada vez más presión desde adentro y desde afuera para cambiar el enfoque, y eso implica, sin duda alguna, modificar la aspersión aérea, que tiene unas consecuencias nocivas al medio ambiente. Pero habrá presión para el nuevo presidente para que Claro, se mantenga que Colombia
siga con la aspersión aérea suspendida, si le entiendo bien. Yo pensaría que es muy difícil mantener esa presión sobre Colombia. No hay ningún estado, ni siquiera Afganistán, que acepte ese método de erradicación. Entonces, digamos que justificar esa aspersión aérea es muy complicado, incluso para el propio gobierno colombiano, cuando tiene en medio un proceso de paz. Lo que creo es que el tema de la aspersión no es tan importante dentro de la maraña, dentro del fangoso tema de la lucha global contra las drogas. Me parece que hay otros escenarios que hoy son mucho más relevantes para Estados Unidos. Por eso mencionaba, por ejemplo, el caso de Afganistán, en Norte de África, en el Magreb, el comercio de metanfetaminas en el Triángulo de Oro en el sudeste asiático. Esos son temas donde, en realidad, por ejemplo, ahí sí las drogas fungen como un combustible de la guerra. En Colombia eso pasa cada vez menos porque además estamos desactivando el conflicto. Pensando en otro de los puntos que tienen que ver con el proceso de paz con las FARC y cómo Estados Unidos puede resultar siendo determinante para destrabar este momentum con las FARC, hay un elemento que las FARC siempre pidieron, que fue la liberación de Simón Trinidad, aunque nos dicen nunca estuvo eso en la mesa de conversaciones. Si el presidente Obama sale sin darle el indulto que le puede dar, el perdón a Simón Trinidad, pues mi opinión es que tanto Hillary como Trump se olvidan de que existe un señor que se llama Simón Trinidad allá en una cárcel en Estados Unidos, pero quiero saber la suya. Pues yo la verdad creo también un poco que si se pospone eso, es difícil argumentar, sobre todo que alguien llegue tan a temprano momento de su presidencia a conceder un indulto, digamos, que sea políticamente significativo, porque en este caso sería un guiño para Colombia con respecto al proceso de paz, y es un indulto que han embolatado durante mucho tiempo. Es una función que tiene el presidente, pero yo creo que para ellos no estaría en la agenda y recién posesionados hay que jugar un juego político distinto y no estaría en la lista de cosas por hacer del primer año de la administración del que llegue, ¿no? Yo creo que tienen temas más importantes que esto, que para nosotros puede ser significativo, pero para ellos no entra dentro de la prioridad de la agenda gubernamental. ¿Qué otros temas ustedes ven como importantes para Colombia dependiendo de quién gane? ¿En la agenda con Estados Unidos? Sí. Yo pensaría que el desminado es un tema esencial. El problema es que casi todos los temas están atados un poco a que se desbloquee el tema de paz. Exactamente, de la aplicación de los acuerdos. Estados Unidos había ofrecido, hay un fondo, por supuesto, con el gobierno de Noruega por $90 millones. Todo eso queda en puntos suspensivos. Yo no diría que está abandonado o algo así, pero digamos que en la medida en que pase el tiempo y las asignaciones fiscales, digamos, no se ejecuten, ese es un dinero que eventualmente se puede llegar a perder. Entonces, la urgencia para Colombia, y yo coincido con Olga, cuando no teníamos tratado de libre comercio, un poco era cómo mantener las preferencias arancelarias que surgían del famoso APDA, que era un instrumento, digamos, bastante efectivo en materia de sustitución de cultivos. Hoy tenemos el TLC, eso nos blinda hasta cierto punto, pero el gran rubro de cooperación de Estados Unidos en eventual posconflicto está hoy bloqueado por el triunfo del no en las urnas. Me parece que ese es un tema sobre el cual dependen otros de la agenda con Estados Unidos. ¿Qué tanto cambian o ha cambiado la relación de Estados Unidos con Colombia cuando ha habido cambio de gobierno, de demócrata a republicano o de republicano a demócrata? Yo creo, y lo que te decía, a veces uno mira los recursos y los flujos de cooperación y han sido un poco más generosos algunas iniciativas en gobiernos demócratas. No obstante, los temas se han mantenido como transversales a las administraciones con estrategias claras, ¿no? Básicamente Colombia durante muchas décadas se mostró hacia el mundo en una cosa que se llamaba la inserción negativa, y era: pónganme cuidado en el contexto latinoamericano porque yo tengo guerrilla que hacen acciones terroristas y acá la vez trafican. Entonces, era una forma de llamar la atención sobre problemas negativos, pero para solicitar recursos de cooperación y para tener algún decir en la agenda internacional. Y esos temas han sido, desde las bonanzas marimberas de los 80s hacia adelante, han sido como una constante histórica en nuestra interacción, con momentos un poco más duros, en la época de Samper, por ejemplo, claro, donde la relación creo que llegó como a su punto de deterioro más alto, y ahí fue cuando Colombia salió a buscar los no alineados y salió a buscar, digamos, otros sitios o otros intereses políticos fuera de Estados Unidos. Pero ha sido una agenda constante. Creo que se entienden bien y la diplomacia colombiana sabe que Estados Unidos es un actor
esencial para la política y para la diplomacia colombiana, por temas comerciales, por temas de seguridad, en materia de, por ejemplo, de transformación de fuerzas militares, todo el tema de capacitación, equipamiento militar, pues es uno de nuestros proveedores principales. Entonces, el que sea, esos intereses seguirán en la mesa. En un país polarizado como Colombia, y especialmente alrededor de esta búsqueda de la paz, ¿cómo pueden cada una de las facciones polarizantes sacar partido dependiendo de quién gane? Lo pregunto por qué, porque pues uno ve, digamos, a los líderes del no haciendo unas giras por Europa o por Estados Unidos para conseguir respaldos de personalidades y en menor medida, pero también a los que están del otro lado, empezando por el presidente, yendo a vender su discurso de negociación. ¿Qué ventaja podrían sacar los del no de Trump, los del sí de Trump y también de Hillary? Yo creo que hay como un punto de inflexión en la política exterior colombiana en el gobierno de Pastrana, y tiene que haber una reconstrucción en el marco del posconflicto, eso que Pastrana llamaba un plan Marshall a la colombiana, y el principal, digamos, donador de esa ayuda tiene que ser Estados Unidos. Esa idea, aunque no parezca hoy tan evidente por las diferencias protuberantes entre Pastrana, Uribe y Santos, digamos que en los tres se ha mantenido. Yo pensaría que por más polarización que haya en cuanto a la mecánica de los acuerdos de paz, algunos puntos sustantivos, como por ejemplo el narcotráfico como delito conexo, la justicia transicional, yo pensaría que hay un gran consenso en cuanto a la importancia de Estados Unidos y el rol protagónico en ese posconflicto. Entonces me parece que ahí Estados Unidos, más que dividir, los une. De hecho, para el gobierno era importantísimo que estuviera Bernard Arnoldson como enviado especial de Estados Unidos, porque sabía que eso le daba legitimidad interna frente a un sector de la derecha muy sensible frente a ese apoyo de Estados Unidos. A diferencia de otros países donde hay una izquierda fuerte que propone, por ejemplo, revisar la relación con Estados Unidos, eso en Colombia no ocurre. Nosotros tenemos un polo democrático que es muy tímido en cuanto a las relaciones regionales. Se ha cuidado mucho de que no lo asocien como con el chavismo, la nueva izquierda, a la que normalmente asocian con la demagogia y el populismo. Me parece que Colombia en ese sentido ha visto la relación con Estados Unidos como algo estructural, de largo plazo, de largo aliento, que ha sobrevivido incluso a 3 o 4 cambios de gobierno. Sí, Mauricio mencionaba que ha sido pues como de refilón, que otros temas de América Latina, aparte de México, han estado en la campaña, muy poquito de Venezuela también. No sabemos realmente qué pasaría con el manejo de la situación en Venezuela de parte de Estados Unidos si gana uno u otro candidato. Y todo lo que pasa en Venezuela pues tiene un efecto sobre Colombia. ¿Cómo ven ustedes ese escenario de los apoyos que Estados Unidos le pueda dar, por ejemplo, a la oposición venezolana o la mediación que pueda hacer con el gobierno venezolano para modificar el estado de las cosas en Venezuela, y cómo entonces eso impactaría sobre Colombia? Bueno, la interacción o la preocupación que tiene Estados Unidos sobre Venezuela, incluso uno la tiene casi desde el 99 cuando asciende Chávez. Ellos establecieron una cosa que se llama el wait and see, y era espere y mire a ver cómo se comporta este actor en el país y en la región. Y ellos manejan un concepto de las líneas rojas, y es decir, no hay intervención a no ser de que se toquen algunas líneas rojas. Y con el tema de Venezuela hemos tenido una serie de crisis, digamos, democráticas, unos movimientos antidemocráticos, un tema económico bastante frágil, y uno ve que Estados Unidos no ha intervenido, digamos, activamente como lo hacía en las décadas del 60 y el 70 sobre algunos países de la región que eran incómodos o que tenían gobiernos que le incomodaban a Estados Unidos. Entonces uno ve una lección aprendida de no intervenir, como lo hicieron militarmente o a través de mercenarios desestabilizando regímenes en América Latina, que fue, digamos, el caldo de cultivo de todos los conflictos centroamericanos. Y con Venezuela siempre han sido muy cautos. Ellos siempre tratan de llevar el tema, por ejemplo, a la OEA, y obviamente en su momento Chávez y ahora Maduro trata de esquivar la bala por la OEA y decir, la OEA no sirve, porque Estados Unidos siempre ha dicho, bueno, apliquémosle la carta democrática de la OEA, apliquémosles tal mecanismo de presión. Entonces ellos han sido como bastante cautelosos de no meterse en la pelea, de mientras el país, digamos, siga produciendo petróleo y no contagie o no, digamos, no se extienda, la crisis la manejan como un tema interno. Entonces, yo tendría en términos de política exterior un poco más de tranquilidad
con Hillary en el sentido de, pues, de la experiencia de manejar relaciones exteriores. Trump se muestra aparentemente más visceral y en política exterior, por eso digamos, era la otra pregunta que quería hacer. Como lo de Trump uno no sabe hasta qué punto todo este discurso con frases disparatadas ha sido netamente una estrategia que obedece a un posicionamiento de campaña y a la hora del cuento, pues de pronto si gana, no, pues se pone responsable y no toma decisiones acorde con sus mensajes. Pues uno no sabe realmente qué pasaría en materia ni de política internacional ni de política interna. Pero en el escenario en que gane Trump y de pronto diga, no, eso, Venezuela, volvamos a lo que era antes la relación de Estados Unidos con el patio trasero, acabemos esa vaina de una vez, que eso llevan 16 años ahí desestabilizando la región. ¿Ese escenario, Mauricio, lo ve posible? Yo creo que ha habido un distanciamiento con América Latina, digamos, sostenido en el tiempo. Eso tiene que ver con preocupaciones mucho más agobiantes. En el noreste asiático, por ejemplo, la idea de que Corea del Norte se salga del Tratado de No Proliferación Nuclear en el 2003 prende una alarma en Washington que de una debe ser atendida. La reconstrucción necesaria de Irak, la reconstrucción necesaria de Afganistán, un principio de acuerdo del dossier nuclear con Irán. Cuando uno mira un poco esos temas y los compara con la cantidad de problemas que puede generar América Latina, uno se da cuenta que este es un continente hasta cierto punto irrelevante. Aburrido para Probablemente. El tema más complicado era, hasta hace poco tiempo, Cuba, pero Cuba era un tema en el que ya había por lo menos un consenso bipartidista para tener otro enfoque, porque hasta el Partido Republicano estuvo de acuerdo en esa aproximación, no en todo, por supuesto, pero en la esencia lo estuvo. Y con Venezuela había, creo yo, o existe la idea de entre menos se intervenga va a ser mucho mejor. Barack Obama firmó un decreto ejecutivo en abril del año pasado sancionando a 7 funcionarios, algunos de ellos militares del régimen chavista. Esto lo que ocasionó, digamos, fue que en buena medida haya un ala militar que está hoy más que nunca con Maduro, porque sabe que hay cada vez más acusaciones de Estados Unidos de el eventual involucramiento de militares en narcotráfico. Entonces, un poco el cálculo que hacen es, si esto se cae encima de nosotros. Además, cada vez que Estados Unidos habla de Venezuela, lo sanciona, lo trata de castigar o aislar regionalmente, es oxígeno puro, es salir del aislamiento para el gobierno de Nicolás Maduro. Y ahí está la carta de Luis Almagro a Nicolás Maduro, que sin duda alguna le volvió a dar protagonismo a Maduro y le permitió lo que estaba supuestamente perdiendo en la OEA, ganarlo hasta cierto punto en UNASUR y en Mercosur. Pero además en el 2005 ellos sacan a la DEA y no les pasa nada. Es decir, en temas de política antinarcóticos, en el 2005 se expulsa a la DEA y se incrementa, y las evidencias están que se incrementa el espacio venezolano como un territorio de tráfico hacia Europa y hacia África de la droga colombiana, y no pasa nada. Es decir, se lo aguantan. Se lo aguantan. Exacto. Tengo muy pocos minutos, a ver si logramos tocar 2 temas. Uno es el de las remesas, porque de Estados Unidos los migrantes envían a América Latina 65.000 millones de dólares en remesas anualmente. Si llegara a ganar Trump y Trump aplica esto, que es como incluso no tiene que ver con políticas que adopte Trump, pero sí ese espíritu antimigrante, anti-inmigrante se vuelve como efervescente. ¿Eso ustedes ven en ese escenario latinos voluntariamente regresando a sus países, un impacto económico fuerte por una baja de remesas? Bueno, la remesa incluso en algunos países es como el principal producto de que entran divisas al país. En Centroamérica, o sea, viven de lo que están generando sus familiares en el territorio estadounidense. La ventaja es que para enviar la plata no le piden a uno el estatus migratorio. Entonces, y la gente dudo que quiera retornar a América Latina, porque ustedes ven, ya hay gente que ha tenido hijos, que sus hijos son ciudadanos, a no ser de que sean deportados por la fuerza, o sea, un proceso de deportación. Sí, pero cuando empiezan políticas como las que hubo en algún momento, porque tiene una luz del carro dañada, lo paran y el policía de tránsito es policía de migratorio, entonces vive la gente con pánico
y de golpe dice, no, si la cosa se pone así, yo mejor me voy, porque no quiero que me separen de mis hijos que son estadounidenses. O sea, los dramas familiares son pues tremendos, pero tengo como 30 segundos nada más y yo quisiera escuchar finalmente de Mauricio una reflexión sobre lo que puede pasar con Cuba en este acercamiento, dependiendo de quién gane. Yo creo que hay una inercia histórica, es muy difícil detener ese proceso. Me parece que en Estados Unidos hay un consenso bipartidista, me parece que por mucho poder que tenga un presidente no va a poder echar atrás. Lo que sí puede hacer es retrasarlo, pero me parece que la normalización de Cuba y Estados Unidos es absolutamente irreversible. Mauricio Jaramillo, Olga Lucía Higuera, ambos académicos, especialistas en relaciones internacionales, muchas gracias por acompañarnos este rato. Esta entrevista se repite el día de mañana cuando ya vamos a saber quién es él o la nueva presidente de los Estados Unidos, pero independientemente de eso, aquí las visiones para el análisis de lo que puede pasar específicamente para Colombia y algunos países de la región según quién sea elegido. Muchas gracias por acompañarnos, sigan con nosotros.